Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo queremos daros la bienvenida a esta webinar. Somos Yune Larrey y Omar García del Departamento de Desarrollo de SAP Enable Now de I3S. Como ya sabéis, porque muchos ya nos conocéis, somos una consultora especialista en soluciones SAP y nuestro objetivo principal es acompañar a nuestros clientes tanto en su proceso de transformación digital como en su posterior mantenimiento y mejoras. Bien, pues una vez dicho esto, nos vamos a introducir de lleno en esta webinar presentando SAP Enable Now. La duración será de unos 25 minutos y al final de la sesión se podrán realizar las preguntas necesarias para resolver dudas. Una vez hechas las presentaciones, comencemos. Para ponernos un poco en el contexto, comenzaremos hablando de algunos puntos clave con los que las empresas se pueden ver identificadas hoy en día. El primero de estos puntos es que todas las empresas buscan la productividad y la eficiencia empresarial. Y esto está directamente relacionado con la capacitación de sus trabajadores. Por otro lado, las empresas se enfrentan también a cambios constantes en todos los sentidos, que requieren de nuevas tecnologías y procesos que son necesarios aprender para progresar. Los trabajadores de las empresas buscan adaptarse a estos cambios de una manera fácil y rápida para adquirir estos conocimientos. Y es aquí donde entra en juego la experiencia de usuario. Por todo esto, la tecnología se presenta para afrontar todos estos desafíos ofreciendo lo siguiente, que serían un registro y protección de procesos y cambios empresariales y capacitación de los trabajadores para realizar tareas asignadas y aprovechar la tecnología. Estas nuevas soluciones permiten la creación automática y la distribución de documentación en varios formatos, como pueden ser manuales de usuario, simulaciones y documentos e-learning que veremos más adelante. Vamos a hablar ahora sobre el abismo o las desventajas de no gestionar la información correctamente. Podemos comenzar diciendo que el 70% de los proyectos de implantación de un ERP que resultan fallidos son casi siempre causados por una pobre adopción de los usuarios. El 50% de las funcionalidades de los programas no son adoptados por los usuarios por falta de conocimiento y formación. También podemos decir que se multiplica por 5 el coste del soporte si es utilizado por usuarios mal entrenados. Un 30% de los problemas de rendimiento son causados por el usuario al no conocer correctamente los procesos. El 25% de las incidencias reportadas no son reales. Un dato muy importante es que el 60% de la formación no se imparte en el timing adecuado. Y el 45% de la capacitación del usuario es ejecutada sobre necesidades erróneas. De modo que con el uso de SAP Enable Now vamos a garantizar la salvaguarda de toda esta información y la posibilidad de compartirla. ¿Qué es SAP Enable Now? Pues de una manera muy escueta podríamos definirlo como una solución de SAP para crear contenidos formativos. Y ampliándolo un poquito más, diríamos que es una solución para la rápida creación de contenido de aprendizaje tipo e-learning interactivo, la cual nos permite consumir contenido de una manera sencilla y eficiente. SAP Enable Now se sustenta en 4 pilares fundamentales que son los que vamos a nombrar a continuación. El primero de ellos es la creación de contenido. Este se basa en la creación de contenido de aprendizaje altamente personalizado, tutoriales interactivos, simulaciones y guías de usuario. También tenemos la gestión de este contenido. Todo este contenido de aprendizaje que se ha creado anteriormente se va a gestionar de manera centralizada para tener mayor facilidad de actuación y mantenimiento de los recursos de formación. A continuación, se pasaría a la distribución del contenido. Otro de los pilares es que facilita la distribución del contenido de aprendizaje a través de múltiples canales. Y para finalizar, el último pilar sería el análisis y el seguimiento, que proporciona herramientas de análisis para medir el rendimiento, además de permitir a las organizaciones optimizar y mejorar continuamente sus programas de formación. Antes de hablar sobre el papel de cada uno de los componentes de SAP Enable Now,
En el proceso de creación de contenido vamos a comentar qué es cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos al Instant Producer, que permite generar grabaciones por parte del usuario para explicar, por ejemplo, pues, cómo dar de alta a un usuario o cómo realizar cualquier proceso, por ejemplo. El Producer, que también permite realizar grabaciones más elaboradas y crear y editar todo el contenido de aprendizaje. Tenemos al Manager, que nos permite gestionar toda la información y distribuir el contenido que hemos creado. Y por último, el Companion, que ofrece ayuda al usuario en el momento que la necesita, ya que reconoce el contexto en el que se encuentra. Pero bueno, para ver esto un poco con más claridad, más adelante veremos una demostración para entender mejor cómo se presenta la ayuda. Y aquí lo que vamos a ver es cada uno de estos componentes que acabamos de comentar ahora, viendo el papel que desempeñan a la hora de crear contenido formativo. Empezando con el Instant Producer, que hemos dicho que nos daba la opción de crear grabaciones con el fin de crear un proceso y que además desde la propia grabación la podemos visualizar de diferentes modos. Por una parte tenemos el modo demo, que nos permite ver a través de una simulación cómo realizar un determinado proceso paso a paso. Es decir, aquí seguiríamos la grabación de un proceso que ya hemos grabado anteriormente. Es decir, simplemente estaríamos visualizando una grabación. En el modo ejercicio, por ejemplo, es un entorno interactivo que paso a paso nos permite, mejor dicho, nos va indicando los pasos a seguir. En este caso, si por ejemplo cometiésemos algún error dentro de este proceso, de esta grabación, nos daría la posibilidad de volver a intentarlo o bien continuar el paso siguiente o incluso que nos muestre la ayuda. Es decir, en este caso es el usuario el que está practicando, o mejor dicho, interactuando contra la grabación, sin poner en ningún momento en riesgo un entorno real, un entorno productivo. En el modo de prueba es un entorno interactivo que reproduce paso a paso, permitiendo al usuario marcar el ritmo de visualización. Es decir, es el usuario en el que al ver la burbuja que se nos muestra en pantalla, daría al play para ir marcando el ritmo y ver esta grabación, pues, como indica, su propio ritmo. En el modo práctico es, en este caso, un entorno interactivo que permite poner a prueba los conocimientos adquiridos sin ninguna indicación. Es decir, el usuario va a interactuar con la grabación, al igual que en el modo ejercicio, pero en este caso no tendrá ninguna ayuda de los pasos a seguir en este proceso. El usuario sin ninguna ayuda tendrá que ir completando de uno en uno todos los pasos, sin tener ninguna indicación de lo que tiene que hacer. Y por último, los documentos, que tenemos la opción, por ejemplo, de generar documentos de una formación generados a través de una simulación. De esta manera, a través de esto, ¿no?, de una grabación, generaríamos un documento Word, un PDF, ya sea un PPT, y este nos recogería cada una de las pantallas de la grabación con la explicación correspondiente a esa pantalla. Luego, por otro lado, con el Producer, podíamos tanto editar esas grabaciones que hemos creado previamente con el Instant Producer. También podríamos crear contenido a través de páginas de libro, crear visitas guiadas y estructurarlo en forma de árbol, como vemos aquí en la pantalla. Donde por un lado pues tenemos la información organizada en diferentes carpetas o grupos. En este caso, pues como grabaciones, ya sean grabaciones originales, grabaciones que ya se han editado previamente. Y de esta manera le vamos dando un poco de forma a este contenido que vamos aquí dentro del Producer estructurando y editando también al mismo tiempo. Otro de los componentes de los que hemos hablado es el Manager, que nos proporciona una plataforma de colaboración central a la que podemos acceder desde cualquier lugar de la red. Y está diseñado de tal manera que permite a diferentes autores subir contenido al Manager desde el Producer. De hecho, si nos fijamos aquí en la pantalla, podemos ver cómo el contenido de esta Work Area dentro del Producer se encuentra también en el Manager. Entonces, ¿esto cómo se hace? Lo que se ha hecho es subir todo este contenido desde el Producer al Manager. Es decir, hemos conectado el Producer con el Manager. Y ahora nos aparece este contenido aquí. Entonces, si, por ejemplo, una vez hemos finalizado toda esta formación, se ha conectado con el Manager, se ha subido todo el contenido y por lo que sea, desde el Manager decidimos que queremos modificar o ampliar toda esta información, daríamos permiso de edición
a una persona en particular, en este caso, para que complete esta formación. Y después, una vez completada, pasaríamos a publicar el contenido. Entonces, hemos dicho que incluso cuando se sube el contenido del Procedural Manager, tenemos la opción de seguir editando y ampliando toda la información. Entonces, una vez se completa, pasas a la publicación. Y en este caso, después de la publicación, pasamos a distribuir todo el contenido, todo el material. Y para ello, lo que hacemos es asignar el material al rol que queramos, que en este caso, como ejemplo, tenemos aquí el rol de Enable Now. Entonces, este mismo rol, como podemos ver, tiene el permiso de solamente visualizar toda la información que se le asigna. Podemos tener un rol que tenga asignado otros permisos, ya sean de edición también, incluso aparte de visualización, pero en este caso este rol de Learner Enable Now solo tiene permiso de visualizar el contenido. Entonces, de esta manera, el alumno con este rol asignado solamente podrá visualizar todo el contenido una vez que se le haya asignado, sin tener opción de editarlo ni nada. Entonces, una vez hecha la asignación al alumno, el contenido aparecería de esta manera, como vemos aquí. En este caso, por ejemplo, las formaciones nuevas que se le van asignando al alumno le aparecerán en verde, para que estas personas pues, tengan constancia, tengan conocimiento de las formaciones que se les van asignando. Y podrían acceder al contenido directamente desde aquí, desde el Learner View. Y por último, una vez que hemos accedido aquí desde nuestro ordenador, por ejemplo, al área de Learner View, como decíamos, a la hora de consumir el contenido podemos acceder ya sea desde un ordenador, como es en este caso, un teléfono móvil, una tablet, y para ello ahora mismo se visualizaría desde un ordenador, como hemos comentado, pero si quisiéramos visualizarlo desde un dispositivo móvil, por ejemplo, desde el Learner View que nos encontramos, escanearíamos este código QR, accediendo aquí en la parte derecha, escanearíamos el código QR y ya tendríamos acceso desde nuestro teléfono al contenido que queremos visualizar. Y bueno, como último de los componentes tenemos el SAP Companion, que nos muestra diferentes ayudas, ya sea ayuda contextual, visitas guiadas o una sección de aprendizaje. Y esta misma ayuda, como habíamos dicho anteriormente, se le presenta al usuario en el momento que la necesita. Es decir, reconoce la pantalla para la que se grabó esta ayuda y se la proporciona al usuario si éste la solicita. Entonces, para ver esto un poco de una forma más clara, hemos creado aquí diferentes ejemplos mostrando las ayudas de SAP Companion tanto en un entorno no SAP y en un entorno SAP que pasaremos a ver ahora. Bueno, pues en este caso el SAP Companion se activa, vemos aquí la bombillita porque reconoce que tiene un proceso grabado para esta pantalla, que en este caso era la de calcular potencia, y entramos en el modo demostración. Como hemos comentado antes, al hacer una grabación podemos sacar, digamos, de esa misma grabación diferentes modos, que era el modo demostración, el modo prueba, el modo ejercicio, y aquí lo que vamos a ver es los que consideramos que son un poquito más significativos, para ver un poco esa diferencia. En este caso lo que estamos viendo es el modo demostración, que como comentábamos era simplemente visualizar una grabación en la que las burbujas van indicando al usuario cuáles son los pasos a seguir. Entonces, para ver un poco la diferencia en comparación con el modo de práctica, aquí ya es el propio usuario el que está interactuando contra la grabación. Es decir, estas burbujas que vemos aquí en pantalla lo que hacen es decirle al usuario cuáles son los pasos a seguir. Y como habíamos comentado antes en un principio también, sí que es verdad que tenemos diferentes opciones. Si por lo que sea los pasos no están claros, tenemos opción de intentar de nuevo ese paso o bien ir al paso siguiente. Incluso si el usuario también así lo quiere, puede también solicitar la ayuda, es decir, que se le muestre cuál sería la respuesta o el paso correcto a seguir en ese proceso. Podríamos utilizar cualquiera de estas ayudas que tenemos. O incluso, pues eso, saltar al paso siguiente directamente, sin interactuar en la propia pantalla. Vale, y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de SAP Companion dentro de un entorno que sea de SAP. En este caso estamos viendo la pantalla de Fiori y, como hemos dicho antes, entrando en el interrogante que tenemos en la pantalla, en este caso se nos despliega esta barra lateral aquí a la derecha y nos mostraría las ayudas que tenemos disponibles para la página de inicio dentro de SAP, en este caso en Fiori.
Tenemos también la opción de visualizar visitas guiadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos pasando por cualquiera de ellas y podemos ir viendo cómo tenemos una explicación junto con un pequeño vídeo también en cada sección que tenemos aquí en esta visita guiada, para que el usuario pueda ver o aprenda a manejarse y desenvolverse mucho mejor en las pantallas. Otra de las opciones que tenemos también en cualquiera de estas aplicaciones, de estas tiles que vemos aquí en el Launchpad, hay también de manera estándar algunas ayudas incorporadas en estas aplicaciones y como vemos se nos vuelve a desplegar en la barra lateral todas las ayudas que en este caso estarían disponibles para esta aplicación y nos muestran un poco una breve explicación y así pues saber cómo filtrarlos en este caso, ¿no? Y una vez más tenemos también aquí una visita guiada en la que nos explicaría un poco el funcionamiento de esta aplicación. Y bueno, vamos navegando también por cualquiera de estas ayudas y como comentábamos, teníamos un pequeño vídeo para visualizar el funcionamiento de esta aplicación y junto con el vídeo una breve explicación para que así el usuario pues tenga la ayuda de saber pues qué hacer o cómo funciona esta aplicación. En cuanto a la distribución y la integración de contenido, por un lado tenemos los LMS, que es uno de los formatos más extendidos de cursos online, que luego además se pueden subir también a plataformas de formación como por ejemplo SAP SuccessFactors. Menú de ayuda a la aplicación, como en SAP Key, por ejemplo, se pueden integrar estas ayudas dentro del programa de SAP. Se puede embeber el contenido que creemos dentro de las herramientas SAP Enable Now y dentro de la propia aplicación de SAP, embeber toda esta ayuda, tanto en on-premise como en la parte de cloud. El uso de contenido basado en contexto, haciendo referencia al companion que hemos visto anteriormente, la grabación de vídeos, generando vídeos para el contexto que estamos grabando y utilizarlo dentro de las formaciones como apoyo visual a un proceso. La referencia, que es lo que llamamos la librería, es como un espacio de directorio de Windows donde tenemos carpetas y subcarpetas y es el usuario final el que va navegando por esas carpetas y va localizando el contenido que quiere, de manera opuesta al contenido contextual, que es el propio contexto el que se determina el contenido. El multidispositivo, todo lo que se genera al fin y al cabo en SAP Enable Now es multidispositivo. Se pueden consumir con contenidos que creemos con Enable Now, tanto en ordenadores, en PCs, como en dispositivos móviles, como hemos comentado anteriormente. Y por último, los test scripts, integración con herramientas de modelado de negocio. Es decir, si se utiliza una funcionalidad específica en SAP, a medida que nosotros grabamos un proceso para hacer la formación, esa propia grabación se puede utilizar para hacer pruebas automatizadas. A continuación vamos a nombrar algunas de las ventajas que nos aporta SAP Enable Now. Aporta una gran versatilidad, es decir, nos permite a los usuarios de sistemas SAP y no SAP definir procesos de negocio, reducir errores de procedimiento y mejorar la experiencia del usuario. También mejora la experiencia de usuario, como acabamos de decir, con formaciones personalizadas, adaptadas a sus necesidades y específicas al contexto en el que se encuentran. En cuanto al ahorro, va a reducir costes y esfuerzo en el desarrollo de los contenidos. También mejora la transferencia de conocimientos entre empleados y departamentos, aumentando la retención de información con contenidos de mayor calidad. Igualmente facilita la creación del material para nuevas incorporaciones. Ayuda a la gestión del cambio de la empresa proporcionando materiales de formación específicos. Y da apoyo al rendimiento, aumentando la productividad y reduciendo las llamadas de soporte. Una vez expuestos todos los componentes y versatilidad de las funciones de SAP Enable Now, hay que hablar del ciclo de vida del proyecto. Este que os mostramos aquí sería un ciclo de vida para cualquier proyecto que quiera introducir SAP Enable Now. Comenzaríamos con una toma de requerimientos,
Como casi todos los proyectos, iniciarán con una toma de requerimientos en el que se analizará el proceso junto a un key user de la empresa interesada y el acceso a la plataforma o a las plataformas en las que se quiera trabajar. Es decir, si estamos en un entorno SAP o no SAP, por ejemplo. La creación y la edición es el punto en el que los consultores especialistas comenzaríamos la creación y la edición del material de los procesos que se han acordado en la toma de requerimientos y parametrizaríamos los formatos de la herramienta. En cuanto a la publicación, se realizaría de forma sincronizada y en el formato adecuado para su posterior consumo. Y para finalizar, se haría una revisión y control de calidad que consistiría en probar que todo marchara correctamente. Para concluir con la webinar, os dejamos aquí los puntos más importantes que hacen que SAP Enable Now sea una solución tan poderosa y que ayuda a las organizaciones a optimizar la capacitación de esos usuarios finales, aparte de mejorar la productividad y facilitar la adopción de cambios organizacionales. De aquí resulta un retorno de la inversión bastante significativa y un mejor rendimiento empresarial. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.